1453, Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, había pasado a ser territorio otomano. Las rutas comerciales con Asia y África, utilizadas habitualmente por los mercaderes europeos, sufrían un bloqueo impuesto por los turcos. A partir de entonces, comenzaría para Europa un período de grandes descubrimientos y expansión de sus dominios. Pero ello no hubiera sido posible sin las transformaciones políticas, económicas y sociales llevadas a cabo durante los siglos anteriores. La expansión sobre América no es un hecho aislado. Tampoco se explica atendiendo a protagonistas individuales, ni siquiera a condiciones de algún reino en particular. Se debe a un fenómeno general que se produce en el occidente europeo, del Rin-Danubio hacia el Atlántico, que comienza en el siglo XI. Es decir, que es un fenómeno bastante nuevo cuando se produce la expansión, pero no reciente. Hay 4 siglos que vienen amasando este proceso de expansión. Entre los siglos XI y XIII rigió en Europa un modo de organización social y económico conocido como feudalismo. Este sistema se caracterizaba por la obligación impuesta a los campesinos productores de pagar tributos al dueño de las propiedades o feudos donde trabajaban. Estos tributos consistían en porcentajes de la producción obtenida en las tareas agrícolas, así como también en servicios personales que los vasallos debían prestarle al señor feudal. Aunque reconocían la autoridad del rey, los señores feudales actuaban en forma casi autónoma, como dueños de pequeños estados. Contaban con fuerzas militares propias que utilizaban en frecuentes guerras con los feudos vecinos o para mantener el control sobre sus vasallos. Durante el período feudal, el sistema de producción agraria experimentó en Europa una importante evolución. El hombre, como fuerza de trabajo, fue reemplazado por las bestias de tiro. Los primitivos arados de piedra y madera daban paso a los de hierro. Estos cambios técnicos dieron como resultado una mayor producción y un incremento demográfico en las zonas rurales. Para el siglo XII, la población de la Europa cristiana superaba los 40 millones de habitantes. En la Europa medieval muchas veces son más bien los fenómenos religiosos los que abren horizontes y oportunidades. Junto con las expansiones militares llega muchas veces el comercio y los intercambios. Y esto abre posibilidades para nuevas expansiones y competencias entre los sectores nobles o entre las noblezas de distintos países. A comienzos del siglo XIII, las economías hasta entonces circunscriptas a los grandes dominios feudales comenzaron a abrirse al intercambio entre diferentes regiones.
hay un afán por la prosecución del dinero y por ciertos oficios mercantiles que tienen que ver con las actividades de la pesca a gran escala, por ejemplo, y donde tenemos magnates como los duques de Medina Sidonia o de Medina Celi. Pero en general, la ideología señorial, si se quiere, y ese feudalismo tardío impuesto sobre la península ibérica hace que en el futuro haya todo un imaginario caballeresco y señorial que va a ser trasladado a las posesiones de ultramar y que dé como resultado esa fisonomía tan peculiar que van a tener las colonias americanas. Los principales centros de actividad económica se encontraban entonces en las zonas del Mar Báltico al norte de Europa y del Mediterráneo al sur. Ambos constituían dos sistemas económicos complementarios, entre los que existía un intenso intercambio. En el Báltico se desarrollaba un comercio de grandes volúmenes: maderas, pieles y cera, entre otros productos. Los comerciantes del Mediterráneo se especializaban en mercancías de lujo, menos voluminosas y de mayor rentabilidad, como vino, sal y algunas especias. Con el auge de la actividad comercial, comenzó a conformarse a fines del siglo XIII una nueva y pujante clase social, la de los grandes mercaderes. Las desmedidas demandas de rentas por parte de los terratenientes provocaron un mayor descontento en los trabajadores rurales. Estos reaccionarían con numerosas revueltas campesinas y una creciente migración hacia las ciudades. Al promediar el siglo XV, los señores feudales terminarían sometiéndose al poder centralizado de las monarquías. Cuando hablamos de ciudades europeas, tenemos que pensar en una economía monetaria, tenemos que pensar en la creciente aparición de la ley escrita en reemplazo a la ley consuetudinaria, y tenemos que pensar en una alianza entre las ciudades y la monarquía. Es decir, que las ciudades tienen en estos monarcas que recaudan bienes de las ciudades su principal aliado. Y el enemigo común de ambos es la economía señorial. Durante la segunda mitad del siglo XIII, algunas ciudades italianas como Florencia, Génova y Venecia habían acuñado sus primeras monedas de oro. Eran un símbolo de su esplendor y prosperidad, basados principalmente en la actividad comercial. Son ciudades nuevas, no ciudades esclavistas, no ciudades imperiales, ciudades comerciales y manufactureras que están enormemente en tensión con el medio circundante, que es un medio rural. Es decir, la ciudad frente a los señoríos, que suelen llamarse feudales, pero que es la economía señorial, una economía rural. Las ciudades del Mediterráneo, en especial las italianas, ganaban cada vez mayor protagonismo en la vida económica del continente. Con el florecimiento del comercio de metales preciosos y especias con África y Oriente, aparecían los primeros instrumentos del capitalismo comercial: la banca de depósito, las letras de cambio y las grandes compañías con sucursales. Estamos en la época de lo que podríamos llamar el desarrollo del capitalismo comercial
imbuido por la ideología del mercantilismo, es decir, evaluar las riquezas de las naciones a partir de la acumulación de metales preciosos, y donde la tierra deja en parte de ser el vehículo primordial de acumulación de ganancias. Hay estímulos por los cuales la corona y los comerciantes se sienten mutuamente asociados e incentivados para participar de los beneficios de esa expansión, que es una expansión muy particular y muy distinta de la que se dará después en general en América. Es una expansión de factoría, es una expansión de asentamiento comercial, donde a partir de puntos determinados de la costa africana y luego asiática se hará una economía de factoría o de entrepó, es decir, un lugar desde el cual se puede negociar con las economías locales, que, por cierto, y esto se ha dicho mucho y creo que es un elemento muy importante, tenían mucho que Europa buscaba. Por entonces, el transporte marítimo se transformó en el principal medio al servicio de la actividad mercantil. Hacia 1277, los barcos italianos unían el puerto de Génova con el de Sevilla, al sur de la península ibérica, y el de Brujas, situado en Flandes, al norte de Europa. Para reducir los riesgos que muchas veces implicaban las peligrosas travesías marítimas, surgieron algunas formas de asociación temporaria entre capitalistas y comerciantes. Una de ellas era conocida como sociedad en comandita. El capitalista financiaba toda la expedición sin participar en ella, mientras que el comerciante era quien realizaba el viaje. Este tipo de asociación permitía a los capitalistas participar en varios negocios simultáneamente y así fraccionar sus riesgos. El fenómeno urbano no es suficiente para explicar la expansión. Se agregan otros factores. El primero es un cambio epistemológico. A las ciudades nacidas en el siglo XI se sobrepone en el siglo XIV, XIII, una nueva actitud epistemológica. La idea de que el texto sagrado en el que está sintetizada y contenida la totalidad del saber es reemplazado por lo que dice la experiencia, el ver y el oír. Por otro lado, el incentivo ideológico de nuevas teorías que tienen que ver con el cuestionamiento de lo que era la concepción de la Tierra hasta ese momento, teorías que tienen que ver con la expansión o la existencia de un mundo que no se limita a la estrechez de lo europeo, y la existencia de un balance territorial que tiene que ver con la noción de la esfericidad de la Tierra. A mediados del siglo XIV, el crecimiento económico europeo comenzó a decaer. Una epidemia de peste negra provocó entre 1348 y 1350
la muerte de casi 1/3 de la población. La enfermedad se transmitía con facilidad por medio de las pulgas de una variedad de roedor conocido como rata negra. La peste había llegado a Europa desde Oriente a través de los puertos del Mediterráneo. La epidemia acentuó la disminución de la producción agraria que se había originado con la crisis feudal. Hasta ese momento, la alimentación de los europeos se basaba fundamentalmente en el consumo de cereales. Pero su escasez los obligó a adoptar la carne como principal alimento. Las dificultades para la conservación de las carnes popularizaron en Europa el uso de las especias. Mediante estos productos era posible atenuar el sabor y el aroma de los alimentos mal conservados. Algunas especias, como el tomillo y el laurel, eran originarias de Europa, pero las de mayor demanda provenían de Oriente: jengibre, canela y, en particular, la pimienta. Las especias, junto con los metales preciosos, se convirtieron en el principal producto del comercio europeo. Cuando uno piensa Europa, antes de la conquista, o en los momentos previos a la conquista, lo que tiene que pensar es en una región donde había una serie de países que competían entre sí y que buscaban expandirse y obtener nuevas rutas y nuevos bienes comerciales, especialmente especias, oro. En ese sentido, tal vez Portugal estaba a la cabeza y España relativamente rezagada. Durante la segunda mitad del siglo XIV, las relaciones comerciales entre Europa y Oriente se vieron afectadas por el expansionismo del Imperio Otomano. Los turcos, que para entonces dominaban parte de Asia Central, establecieron un bloqueo en las costas del Golfo Pérsico y del Mar Rojo. Los asentamientos comerciales italianos en lugares como Siria y Egipto quedaron aislados. La presión turca provocó finalmente la caída de Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, en 1453. A partir de entonces, los europeos debieron buscar rutas comerciales alternativas que les permitieran llegar a los países del Oriente Asiático y al África Central. En este proceso, España y Portugal tendrían un papel protagónico. Mientras los marinos portugueses descubrían las nuevas rutas a Oriente, los españoles llegarían al continente americano. La razón es la búsqueda de nuevas, rutas comerciales y bienes. Y uno de los elementos centrales que impulsan a los conquistadores es sin duda la búsqueda de riqueza. Y otros elementos son también la búsqueda de preeminencia social y en alguna medida están legitimados y dentro de lo que hoy llamaríamos una ideología que está dada justamente por la Iglesia Católica y el cristianismo en general. En 1416, un príncipe portugués, que sería conocido como Enrique el Navegante, había fundado la primera escuela de navegación de Europa. Estaba ubicada en Sagres, cerca del Cabo de San Vicente, en Portugal. Un mundo pequeño que terminaba en las denominadas columnas de Hércules, o sea, en el estrecho de Gibraltar, por oposición al oriente, ahora se va a ver revestido por esa incógnita y por
el afán de aventura que primeramente los portugueses, a partir del desarrollo de la navegación en Portugal incentivada por Enrique el Navegante y otros empresarios privados y pilotos, que imbuidos por estas nuevas técnicas de las cuales hablo, se van a aventurar a expediciones más largas y hacer un ruteo por los alrededores del Atlántico. Portugal primero y luego Castilla van a marcar la norma en lo que va a ser la apertura de rutas más allá del Océano Atlántico. Además de formar a numerosos marinos portugueses, Enrique introdujo diversas mejoras en la construcción de embarcaciones. La carabela, un navío redondo de alto bordo, impulsado por la fuerza del viento, fue una de sus invenciones. Aunque nunca participó personalmente en un viaje, Enrique el Navegante organizó una serie de expediciones por la costa atlántica de África. Su objetivo era encontrar una ruta marítima a Oriente. Los portugueses llegarían a la India recién en 1498 con una expedición a cargo del marino Vasco da Gama. Portugal sí tiene mucho que ver con condiciones geográficas y también con algo muy particular, y es que es una corona unificada con anterioridad que establece una relación peculiar con sus comerciantes, por el cual entre el rey y los comerciantes portugueses hay una asociación muy eficaz que hace que tomen la delantera respecto de España. En 1469, la unión de las coronas de Castilla y Aragón dio comienzo al proceso de unificación de España en un solo reino, con el poder centralizado. La empresa era llevada adelante por el matrimonio real conformado por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, a quienes se conoció como los Reyes Católicos. La vinculación de Castilla con el Oriente, y esto no suele ser frecuentemente valorado, es anterior a Colón. En 1482, 10 años antes, la reina Isabel le pide a Diego de Valera que actualice la historia de España. Y Diego de Valera incluye en esa historia de España a las Indias, que es la idea de la riqueza y que es una de las posibles opciones del Atlántico. Eso significa salir a competir con Portugal, sin duda, pero es una de las posibles opciones. Es decir, que el proyecto de ver a España ligada con el Oriente no es específicamente colombino, forma parte de la historia oficial de España. En 1492, con la toma de Granada, España recuperaba el último territorio en poder de los árabes. A partir de ese momento, los Reyes Católicos se sumaron a la búsqueda de nuevas rutas comerciales con Oriente. Para ello contrataron los servicios de un experimentado marino de origen genovés. Cristóbal Colón tenía el proyecto de llegar a Oriente navegando hacia el oeste por el Océano Atlántico. Cuando los Reyes Católicos firman las primeras capitulaciones con Colón, es como si en el texto de las capitulaciones se fueran entusiasmando y empiezan hablando de tierras que no se sabe cuáles son,
que no existen, van cambiando los tiempos verbales y al final se da por hecho que Colón va a descubrir tierras y por eso se le dan honores, títulos derechos para gobernar estas tierras, pero que, insisto, son finalmente hipotéticas y desconocidas. La expedición de Colón dio como resultado una inesperada ampliación de las fronteras del mundo hasta entonces conocido. Había llegado al continente americano.